Hola, bendiciones hermanos y hermanas en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Feliz de poder compartir este día la palabra del Señor. Eh, Hay muchos hermanos y pastores que esta semana han estado orando por mí para poder venir acá este día y entregar la verdad que el Señor ha revelado por medio de su palabra. Todos sabemos que estamos terminando esta semana llamada Semana Santa, ¿cierto? Eh, Recordamos de una forma especial el sacrificio del Señor, su muerte, su resurrección. Y ¿saben qué? A mí la Semana Santa me produce algo de nostalgia, porque tengo muy bonitos recuerdos de la Semana Santa. En la infancia, ayer de hecho conversábamos con mi familia, y era un día completamente especial, por ejemplo el día viernes. No se podía hacer ruido. Si en alguna casa dejaban prender la tele, solamente podían ver películas o series relacionadas con Cristo. Y uno daba vuelta a la tele y todos tenían programación relacionada también. Entonces, recuerdo incluso que la casa estaba como que uno despertaba y ya estaba todo el aseo hecho, pero así como más que otros días, todo brillaba. Y el aseo se había dejado hecho el día anterior. Mi mamá contaba que cuando ella era pequeña, ni siquiera se cocinaba ese día. Y con mi hermano, como si en algún momento se nos ocurría, por esas casualidades de la vida, pelear, el grito era como para adentro, así como un susurro, así como, oye, y uno como que entendía la lección. Ese día no se escuchaba nada de los vecinos, entonces era un bonito tiempo. Cuando fui creciendo, en la iglesia en la que participaba, era una semana muy solemne. Todos los días se trataba de recordar y seguir los pasos de lo que había hecho Jesucristo en esta semana. Y en los tiempos en los cuales estuve apartado, recuerdo que siempre decía, eh, extraño eso, extraño el recordar finalmente y la solemnidad que tiene esta semana. El día domingo en esa iglesia, cuando llegábamos había algo distinto, era como que todos los hermanos venían como más bañaditos. Y extraño, ese día el saludo era, oh, resucitó, y un abrazo. Yo nunca he olvidado eso porque era como que me impactó la primera vez que recibí ese abrazo que decía, resucitó. Y hoy día, a la luz de lo que el Señor ha revelado a mi vida, y lo digo con mucho temor, con mucho respeto, era como estar diciendo, celebremos, sí, celebremos, pero al final nunca supe lo que estaba celebrando. Entonces hoy día mi anhelo, mi oración, es que todos aquellos que quizás todavía tienen un velo y que siguen las corrientes de este mundo, el Señor quite ese velo y puedan saber lo que están celebrando. Es tan bonito lo que viven que yo digo, espero que el Señor toque esos corazones y les muestre lo que realmente tienen que celebrar. Eh, por lo tanto, en este día especial, el pastor Juan Carlos, agradezco siempre la confianza, me pidió hacer una pausa en esta lectura, el estudio del libro de Romanos, y vamos a hablar sobre la resurrección. Y lo primero que quiero decir es que es imposible hablar de resurrección si no hablo de Jesús. No podemos asociar esta palabra a nadie más en el mundo, ni a ninguna religión, ni a ninguna creencia. Qué maravilloso poder decir, si vamos a hablar de resurrección, vamos a hablar de Jesucristo. La resurrección no se puede relacionar con nada más, por lo tanto, hoy día nos gozamos en poder hablar de un Cristo resucitado. El hablar de un Cristo resucitado nos ayuda a entender por qué Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y de esa forma, no hay ninguna otra religión, no hay ninguna otra creencia que pueda otorgar salvación al hombre. Pero quiero citar las Escrituras para poder comenzar este sermón. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, si quiere puede abrir su Biblia, márquelo y puede meditar después en esta importante verdad.
Los versículos del 2 al 9 cuentan en el relato lo siguiente, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea y como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y quiero orar, Padre Santo, para que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, tenga un efecto profundo en nuestros corazones, que podamos avanzar en medio de este mundo de una forma valiente, Señor, porque queremos ser luz y sal y poder así, Señor, ser usados por ti para que otros puedan vivir el gozo del sacrificio que tú hiciste y poder celebrar la verdadera resurrección. Amén, Señor, ¿cierto? Así que, hermanos, mi anhelo hoy día, como dije, es que podamos explicar los detalles y lo profundo y lo maravilloso que es la muerte y resurrección del Señor. Quiero guiarles en este sermón de una forma distinta quizás, porque lo voy a hacer por medio de preguntas. Y mi anhelo y mi oración, insisto, es que usted pueda ver la relación entre cada una de estas preguntas, pero sobre todas las cosas, que las pueda atesorar en su corazón. Y la primera pregunta no es fácil. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús? Oh, y aquí empieza a aparecer, ¿cierto?, en su mente el efecto del Espíritu Santo, citando las Escrituras para que usted pueda responder a esta pregunta. Yo sé que necesito mucho más de un sermón para poder dar la respuesta de quién es Jesús, pero quiero ir a algo importante, hermanos. En las Escrituras acá, en el Génesis nos muestra cómo entró el pecado al mundo, a través de un hombre, ¿es cierto? Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y el pecado entró a este mundo. Pero en esa oportunidad Dios hace una promesa que nosotros no debemos olvidar. En ese momento Dios dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Y quiero que retenga este hecho porque vamos a ver la importancia de lo que declara acá Dios en Génesis. Porque Jesús es de quien hablan todas las escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Jesús es de quien hablan lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Y por eso amamos este libro, porque nos entrega la salvación, nos relata la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo judío, de quien también habla el Antiguo Testamento, esperaba un rey, esperaba un salvador, esperaba un ungido enviado de Dios. En hebreo, al Mashiach, que cuando se tradujo al latín era Mesías con 2 S. Y por eso nosotros conocemos a Cristo como el Mesías. Pero también en griego, que es como se redacta el Nuevo Testamento, la palabra en griego era el Christos, y es por eso que nosotros lo conocemos como el Cristo. Por lo tanto, siempre que hablemos de el ungido, el Mesías o el Cristo, estamos hablando de Jesús. Una de las profecías que más me gusta ver su perfecto cumplimiento en Cristo es la que él mismo cita cuando se encuentra en Nazaret, y de hecho esta cita me ayuda a resumir y responder quién es Jesús. Dice que él estaba en la sinagoga en Nazaret y justo le entregan el rollo del profeta Isaías, y dice que nuestro Señor ubicó en el texto y dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Este es Jesús. O también podríamos verlo como lo vio Juan el Bautista. Dice que cuando venía Jesús hacia él, Juan el Bautista exclamó y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». También podríamos decir el día de hoy con seguridad que Jesús es 100% Dios, es 100% hombre. Y mientras estuvo en este mundo, hizo un llamado al arrepentimiento y entregó esperanza de un nuevo reino. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice así: «Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Entonces, teniendo estos conceptos de quién es Jesús, la siguiente pregunta que quiero hacer es: ¿qué hizo Jesús? Sabemos que su predicación, su enseñanza fue acompañada de milagros y señales nunca más vistas en este mundo. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 4, los versículos del 23 al 24 dicen: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Pero al mismo tiempo quiero resaltar la profundidad de sus enseñanzas. Todos sabemos que Jesús llega en medio de un pueblo considerado religioso, ¿cierto? Estos religiosos tenían una ley, la ley que había sido entregada a Moisés y que estos se preocupaban de cumplir dentro de sus fuerzas. Pero el cumplimiento de estas órdenes en sí tenía un objetivo. Nosotros cuando yo estudiaba recursos humanos y aprendíamos de las leyes laborales, recuerdo que siempre un profesor decía, el espíritu de la ley es la protección del trabajador. Esto es como decir, el objetivo de. Entonces esta ley que fue entregada a Moisés tenía un objetivo, quizás no entendido hasta que justamente nuestro Señor es quien le da el verdadero entendimiento. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40, nuestro Señor dice, ¿cuál era el verdadero objetivo de esta ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo hizo bien simple nuestro Señor, ¿cierto? O eso parece. Jesús en sus enseñanzas mostró que el pueblo se preocupaba de cumplir estas órdenes expresadas en la ley, pero en realidad con una carencia absoluta de amor. Jesús nos mostró nuestra incapacidad y reveló la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Y le quiero dar algunos ejemplos. Si nosotros, quizás muchos de acá han escuchado el Sermón del Monte, veremos que en este Sermón del Monte es como contradictorio, porque pareciera que nuestro Señor coloca que estas reglas que ya existen, como que las hace más difíciles todavía. ¿No les ha pasado eso al leerlo? Sin embargo, la realidad es que Él está mostrando que puedes cumplir lo indicado en la ley de Moisés, pero tu corazón está totalmente apartado de la voluntad de Dios. Jesús pareciera decir, cumples muy bien esto de no matarás. Sin embargo, no tienes ningún problema en almacenar odio en tu corazón hacia tu hermano. Déjame decirte que este odio hacia tu hermano es considerado asesinato. Jesús en el mismo Sermón del Monte nos enseñó que el adulterio no tiene que ver con el acto de infidelidad, sino que el adulterio es aquel que nace en el corazón, se alimenta con la vista y que nos arrastra hacia el infierno.
Es tan revolucionario el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte que propone algo inexistente hasta ese momento. Jesús dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Oye, qué difícil. Otro ejemplo del punto que quiero demostrar lo encontramos en Mateo 19, donde algunos de estos expertos en la ley de Moisés lo que hacen es querer como poner en aprietos al Señor. Un grupo de fariseos le dice: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Estos están apuntando al motivo del divorcio. La respuesta de nuestro Señor va no hacia el motivo del divorcio, sino que hacia el divorcio en sí. Jesús cita el Génesis, el cual fue escrito y finalmente escrito antes de que se entregara la ley a Moisés. Y así mostraba que el plan divino de Dios era unir al hombre y la mujer en una sola carne, es decir, una sola unidad, y esto desde el principio de los tiempos y no tiene que ver con la ley. Y agrega nuestro Señor: por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ningún hombre lo separe. Entonces ellos, conociendo muy bien la ley de Moisés, dicen: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y reprobarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Y lo más sorprendente para mí en esta historia es lo que responden sus propios discípulos, aquellos que caminaban con él y le seguían. Los discípulos le dijeron: si es así, la relación del hombre con su mejor conviene no casarse. Esto es como: oye, si tú me estás obligando a estar con una sola mujer hasta el día en que yo me muera, no, entonces mejor no me caso. No sé si logra observar que se podía cumplir la ley, pero con un corazón totalmente apartado de la voluntad de Dios. Y sobre todo, carente de amor verdadero. Otro relato que podemos ver en las Escrituras que nos muestran esto está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22, en la famosa historia del joven rico. Esta dice así: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo y se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vamos bien. Entonces Jesús, al mirarlo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven decía cumplir la ley, sin embargo, ¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba aferrado a las riquezas y posiciones. Por lo tanto, nuevamente vemos el cumplimiento de la ley de Moisés, pero con un corazón que termina reflejando el amor por las cosas que ofrece este mundo. Y acá solo un paréntesis, pero qué maravilloso es ver cómo el Señor, conociendo todo esto, dice que lo miró y lo amó. Espero que logre ver el patrón, pero Jesús pareciera que en su enseñanza, en su predicación, en buen chileno, lo que está diciendo es como que la pone harto más difícil de lo que ya era. Y quiero pasar a la tercera pregunta, y la quiero formular de dos formas. La primera es que si tú eres mi hermano, el Señor ha regenerado tu corazón y has nacido de nuevo. La pregunta sería: ¿qué éramos nosotros? Pero si todavía tú no has aceptado al Señor en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, entonces la pregunta correcta es: ¿quién soy yo para Dios? Y pensando en ti, la respuesta es que eres un pecador que ha quebrantado los mandamientos que Dios ha establecido. Si has mentido, entonces eres un mentiroso. Si has mirado a una mujer que no es tu esposa con deseo, entonces eres un adúltero.
Si alguna vez has robado, entonces eres un ladrón. Y si has odiado o dicho malas palabras en contra de alguien, entonces eres un asesino. Y todo esto te convierte en un pecador. Por lo tanto, lo que mereces, según declaran las Escrituras, porque la paga del pecado es la muerte. Y qué hermoso es poder entender que todo esto en Cristo es borrado. Pablo, a aquellos hermanos que han sido convertidos y regenerados en su carta en esta carta que estamos estudiando, la carta de los Romanos, dice algo súper fuerte, dice que éramos enemigos de Dios. ¿Y cómo no serlo si nos rebelamos a lo que Él quería en su voluntad? Pero quizás lo entendemos mejor en la carta de Efesios, porque Pablo dice en esta carta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso cantamos lo que cantamos hace poquito. Y un muerto no puede hacer nada, si eso es lo que hay que entender. Nosotros no podemos hacer nada. Así que una nota al margen, ambas cartas están escritas a creyentes que han sido regenerados. Por lo tanto, cuando Pablo utiliza estos términos, dice en pasado, en otra vida fuiste de esta manera. Mi cuarta pregunta es la que hicieron los discípulos a Jesús cuando vieron lo que ocurrió con el joven rico. Dice que los discípulos al ver todo esto le hacen la misma pregunta que le haríamos todos nosotros. Oye, ¿y quién podrá salvarse? Con todo esto, ¿quién podrá salvarse? Y la respuesta no puede ser distinta a la que entregó nuestro Señor. ¿Qué respuesta le voy a dar yo más que la que Él dice? Marcos 10, 27 dice, mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ya, sumemos otra pregunta. Y entonces ahora, ¿cómo es esto posible? Y acá es donde es necesario comprender la profundidad que tiene su muerte y su resurrección. Como ya dije, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Ni siquiera le pertenece a su vida, así que ni siquiera nuestra vida podíamos entregar. Y la paga del pecado es muerte. Recuerda que al principio dije que Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitaría un par de sermones más, pastor, para explicar la profundidad de por qué Él es el Cordero. Pero lo importante es que Él ha tomado nuestro lugar. Y ha aceptado dar su vida para poder limpiar nuestros pecados. Pablo a los filipenses les dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte en la cruz. Y cuando hablamos de la muerte, hermano, yo quiero que no pensemos en la muerte como, sí, murió. No, quiero que pensemos en la muerte, en el cómo fue. Por eso es que me gustan quizás estas películas de Semana Santa. De hecho, esa película que creo que hizo Mel Gibson, me ha pasado que a veces como que no la puedo ver porque es demasiado fuerte. Pero en realidad es lo que relatan las Escrituras. Voy a hacer una mezcla de lo que declaran los distintos evangelios al respecto. Dice así, la primera vez que fue detenido, cuando está ante el concilio, y ante el concilio del sumo sacerdote, dice que comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Así comienza esta historia. Luego es llevado ante los romanos, que van de aquí para allá, pero al final dice que Pilato hizo azotar a Jesús antes de entregarlo a la cruz.
Entonces, dice, los soldados del gobernador tomaron pues a Jesús y le llevaron al pretorio y convocaron delante de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le vistieron de púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve el rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y esto todavía no termina acá. Estando arriba, colgando de sus manos y sus pies, los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza y decían: «Bah, tú que derribabas el templo en 3 días, lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, los sacerdotes, escarneciéndole junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él, diciendo: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo». Y qué maravilloso es poder entender cuál fue la respuesta de nuestro Señor. Dice que Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Finalmente Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué me quise tomar este tiempo para el relato? Pero es para que entendamos lo que hizo nuestro Señor en favor nuestro. Para que entiendas que lo que tú merecías, Él ya lo pagó. Dime tú, hermano y hermana, en esta hora, ¿hay algo que tú crees que puedas agregar a esto con tu vida? Entonces, por otra parte, ¿qué hubiera pasado si esto termina acá? Podríamos decir que acá la serpiente le dio el golpe en el talón, pero faltaba el golpe en la cabeza a esa serpiente. Y acá es donde viene su resurrección. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene la resurrección del Señor después de todo esto y el gozo que nos debe provocar? La resurrección es el motivo de nuestro gozo, porque es la esperanza y en la obra de nuestro Señor. Y acá, hermano, viene la pregunta final. ¿Qué importancia tiene para nuestras vidas entonces la resurrección del Señor? El Señor en su ministerio dijo que era necesario que Él partiera para poder enviarnos al Consolador, es decir, al Espíritu Santo para morar en nosotros. Cuando el Señor hace que nosotros comprendamos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo. Es de una vez y para siempre. Él transforma nuestros corazones y así nos volvemos a Dios. Es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Ya no en la carne, sino que en el Espíritu. Y Pablo sobre esto en la carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». ¿Se acuerda cómo lo que éramos? Ya no lo es. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente, porque su resurrección es la que hoy día nos entrega una nueva posición. Nada vuelve a ser igual, hermano. Comenzamos un nuevo camino, pero ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que quiero contarte algo que es necesario que entendamos. Y es que hoy día nosotros no andamos según las corrientes de este mundo, en un espíritu de desobediencia, dice Pablo, satisfaciendo los deseos de la carne. Nosotros somos liberados del dominio de las tinieblas, hermano. Cuando naces de nuevo, tú le perteneces a Cristo y ya nada tiene que ver el enemigo porque su potestad le ha sido quitada. Pablo lo dice así a los colosenses: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo tanto, hermano y hermana, Celeste lo decía y yo, mientras ella lo decía, pensaba, parece que leyó el sermón la Celeste, pero es súper necesario que esto no lo olvides. El enemigo ya fue vencido y ha sido trasladado hacia su luz admirable. Tienes una nueva posición y el enemigo dice que es el padre de la mentira. Y por lo tanto, lo único que puede hacer el enemigo hoy día en tu vida es mentirte. Entonces, en su mentira, él quiere hacer que tú olvides esta nueva posición y por lo tanto, nunca asumas esta nueva posición y nunca disfrutes y te goces en esta nueva posición. Así que esto yo llamo que es el efecto inmediato que provoca la resurrección en nuestras vidas. Cristo nos transforma, Cristo cambia nuestro corazón. Es más, esto del cambio de corazón está definido en una profecía. Es decir, para los judíos en sus profecías decía, esto va a ocurrir. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 dice así, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un efecto inmediato y para siempre en todos los que el Señor ha regenerado. Así que en esta resurrección que tiene un efecto inmediato, nosotros nos gozamos porque aparte de eso, tiene una esperanza futura. ¿Ah? Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 53, dice así, esto, por favor, recuérdelo. He aquí os digo un misterio. Esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es la esperanza que nos ha entregado Cristo por medio de su resurrección. Si te das cuenta, el Evangelio de Cristo no te ofrece riquezas en este mundo. Tampoco te ofrece librarte de los problemas que tiene este mundo. Tampoco hay promesas de que tú nunca te vas a enfermar si recibes a Cristo. Tampoco tú nunca vas a tener pérdidas si es que llegas a Cristo. Aunque todos sabemos, ¿cierto?, que por medio de la oración consuelo tenemos y todas estas cosas sí pueden pasar. Pero lo que tenemos que entender es que lo inmediato es lo que nos ofrece es una vida de santidad. Una vida donde el pecado ya no es tu dueño. Luchas a diario contra él. En lo inmediato Jesús quiere que tú seas luz y sal en medio de este mundo. Que podamos impactar este mundo caído. Y que si vamos a hacerlo por medio de nuestras obras, todas ellas son producto de un corazón nuevo y una vida nueva. Así que en esta esperanza podríamos decir que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos y hermanas, un día resucitaremos o seremos transformados para disfrutar ese reino donde Él secará nuestras lágrimas. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor y ya no habrá más dolor. Así que con esto concluyo. Lo primero es que paradójico pareciera ser que el sacrificio de nuestro Señor nos haya liberado del pecado, pero también nos liberó de la ley de Moisés. Quiero aprovechar los ejemplos que hemos hablado hoy para que usted vea por qué disfrutamos nuestra libertad en Cristo, pero por qué estamos al mismo tiempo tan lejos de lo que el mundo considera libertinaje. Con esto quiero mostrar que las reglas en sí no tienen nada que ver con la vida del cristiano, sino que tiene que ver con un corazón y una vida regenerada. Y pensémoslo así. Si hoy día nosotros tenemos algo contra alguien, buscamos la reconciliación y el perdón. Buscamos entregar el mismo amor que hemos recibido. ¿Por qué? No queremos ser un asesino ante Dios porque le amamos. Nosotros hoy día evitamos mirar a una mujer con deseo porque no queremos que
este nuevo corazón se vuelva a ensuciar con lo que había antes y que solamente nos arrastraba hacia el infierno. Nosotros hoy día buscamos amar a nuestros enemigos y oramos por ellos, porque sabemos que si Dios nos cambia a nosotros, puede cambiar a cualquiera. Y que su sacrificio es suficiente porque es para todo el mundo. Creemos que el matrimonio es para toda la vida porque aprendemos lo que es el amor verdadero. Que nos fallaremos mutuamente, pero nos debemos perdonar mutuamente también. Sabemos que el amor es mucho más que mariposas en la guata, es una decisión. Más aún cuando comprendemos que es un regalo de Dios poder estar juntos día a día. Mi esposa dijo amén, ¿cierto? Sí. Con este nuevo corazón entendemos que todas las riquezas que nosotros podamos tener en este mundo provienen del Padre y que con ellas estamos invitados a ser buenos administradores en este reino y poder ayudar a otros, especialmente al pobre, a las viudas, como dice su palabra. Hermano, hoy día nosotros aborrecemos el pecado, pero me refiero al propio pecado. El pecado de otros es fácil odiarlo y no es necesario haber nacido de nuevo para eso, porque siempre ha sido más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Así que iglesia, y ya mis hermanos de la alabanza pueden empezar a salir de sus asientos, no debemos olvidar que con su sacrificio Jesucristo el Señor nos libertó del pecado. Este ya no nos domina, pero nosotros peleamos con él a diario. Y la pregunta del bonus track. Entonces, ¿cuándo dejaremos de pecar? La respuesta es, hermano, cuando salgamos de este cuerpo y vivamos en ese cuerpo incorruptible y glorificado por el Señor. Oramos. Padre, te doy tantas gracias, Señor, a esta hora por tu hermosa palabra que nos exhorta, pero al mismo tiempo nos anima a poder vivir de acuerdo a la naturaleza de este nuevo corazón. Te quiero rogar a esta hora, Señor, si es que hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de aceptar al Señor en su vida como su Señor, como su Salvador, entendiendo de que su sacrificio es suficiente, que toque su corazón, Señor. Y que en su corazón esta persona pueda reconocer que hoy día tú le estás hablando. Que tú le estás hablando y le estás diciendo, yo te puedo ofrecer una nueva vida. Puedo transformar tu corazón. Porque ya pagué por ti. Deja esa culpa de lado y gózate en la libertad que ha sido otorgada en Cristo. Porque es necesario que seas luz y sal en medio de este mundo. Deja esa duda de lado, porque hoy día es el día agradable en el cual el Señor ha hablado hacia tu corazón y te ha mostrado su verdad y te está ofreciendo algo que no te puede ofrecer nada ni nadie más en este mundo. Confía en el Señor, invítalo a morar en tu corazón, a pedirle que transforme tu corazón. Me gozo en este día, Padre Santo, y oro porque he podido ver vidas transformadas, Señor, y sé que eres solo tú orando en medio de ellos. Me gozo porque tengo hermanos que han reconocido, Señor, que llevaban una vida de pecado, pero que hoy día disfrutan del gozo de tu salvación. Veo en ellos temor de Dios, veo en ellos ganas de agradarte, Señor. Veo en ellos el amor que proviene de ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a poder honrar tu nombre, Señor. A que este sacrificio, esta humillación que tú viviste, no sea en vano, Señor. Y que nosotros podamos realmente ser agentes de cambio, Señor. Que llevemos tu verdad a todos aquellos que aún no te conocen. Tu verdad a aquellos que hoy día siguen celebrando sin entender lo que celebran, Señor. Gracias por la misericordia, Señor, porque yo estaba delante de ellos en algún día. Pero te revelaste a mi vida. Y hoy día disfruto y me gozo en tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, y oro en este momento por tu iglesia para que puedas derramar, Señor, una unción especial sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.